¿Se acuerdan que el domingo pasado no, pero el anterior estuvimos hablando del apóstol Pablo? ¿Se acuerdan? De todas las cosas que él vivió durante el tiempo que estuvo primero como uno que hacía lo que se le daba la gana y luego como un hijo de Dios, ¿no? Vamos a hacer como un pequeño repaso, pero cortito. En Hechos 9, del 1 al 6, dice que Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres en este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar a Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. En el versículo 6 dice: él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y yo quiero hablar un poco desde el punto de vista de la iglesia, ¿no? Porque nuestra actitud hacia la iglesia, cómo somos nosotros hacia la iglesia, y repito, parece un chiste bobo, pero mucha gente cuando habla iglesia habla edificio. Y nosotros cuando hablamos iglesia hablamos personas. Somos nuestros hermanos, nosotros, y los que hay por todos lados que aman al Señor. Los hijos de Dios somos todos hermanos. Entonces tenemos que tener siempre en cuenta eso, porque a veces yo escucho, sí, la iglesia, pero ¿de qué iglesia me habla? ¿Del edificio? Bueno, el edificio no, ahora me interesa a mí la iglesia de Dios. Y nosotros tenemos que tener cuidado y buscar realmente cuál es nuestro lugar en la iglesia, cómo somos como iglesia, porque todos nosotros somos la persona que va a trabajar, la persona que estudia, la persona que ya está contenta, triste, o sale, entra, o todas las actividades que tenemos, pero hay algo adentro nuestro que es medular, y es lo que hace que nosotros podamos saber quiénes somos en el Señor, qué lugar tenemos en el Señor. Y una cosa que la gente hace muchas veces, habla mal de la iglesia. Habla mal de la iglesia liberalmente así. Y realmente, si tú atacas a la iglesia, estás atacando al Señor. Porque Dios tiene muchísima misericordia con nosotros. Dios siempre está extendiendo su mano para levantarnos. Yo no me canso de decir eso porque es verdad. Muchas veces nosotros nos tropezamos con algo, nos caemos o cometemos errores y el Señor no está con un palo así para pegarte, sino que está con la mano para levantarte, porque somos sus hijos y porque Él nos ama. Yo a mi hijo no le voy a pegar si se cae, lo voy a levantar. Voy a tratar de ayudarlo en todo lo que pueda. Entonces, por primera vez, cuando pasó todo eso, que él entró en la ciudad y que tuvo ese encuentro con Dios y que Pablo cayó al suelo y todo lo que pasó, él se dio cuenta que en realidad toda esa lucha que él tenía, toda esa cosa de ir a las iglesias y proclamar lo que él quería proclamar y conseguir, ¿cómo se llama?, los que eran seguidores de Cristo, para encarcelarlos, para ponerlos en lugares aparte, para hacerles mal en realidad. Todo eso se estaba dando vuelta en contra de él, porque Dios mismo le marca qué estás haciendo, ¿no? Entonces él preguntó: ¿quién eres tú, Señor? Y Jesús le dijo: yo soy Jesús, el que tú estás persiguiendo. Impresionante, ¿no? Porque, de verdad. Y entonces Pablo le dice: ¿y Señor, qué quieres que haga? Y el Señor le dijo: levántate y ve a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. No olviden estas dos preguntas que todos nosotros tenemos como temor de preguntar. Primero, ¿quién eres? Teología bíblica. ¿Qué quieres que haga, Señor? Y ahí ya es un propósito bíblico. Dos cosas diferentes. El Señor siempre tiene algo que marca nuestra identidad y algo además que nos da un propósito, el hecho de que Él viva dentro nuestro, el hecho de que Él tenga planes, el hecho de que toda la palabra, si la leemos, tiene maravillosas y preciosas y poderosas promesas y legados para nosotros, solo que a veces no nos damos mucho cuenta, porque a veces en el trajín no nos damos cuenta. Y estas dos preguntas
nos definen a nosotros quién es nuestro Señor. Y también definen para nosotros cuál es nuestra misión. Si nosotros buscamos a Dios realmente y le preguntamos de verdad, Señor, ¿qué quieres que haga? El Señor te va a dar algo para hacer. Va a ser así. Pregúntale, búscale, y en algún momento el Señor te va a decir, haz esto. Y es así. ¿Cuántos de ustedes están de acuerdo con eso? Amén, ¿verdad que es así? A veces no queremos, yo he tenido etapas que digo, no, a mí no, por favor, pero luego se te pasa, y sí, claro que seguimos al Señor, porque si no sigo al Señor, ¿a quién voy a seguir? A mí misma, yo soy capaz de hacer las estupideces más grandes que ustedes se imaginan. No, a mí misma no. Cada uno tiene que seguir al Señor, porque cuando sigues al Señor, tú sabes que vas por la senda correcta, que estás caminando los pasos correctos. Porque si no conocemos al Señor, no conocemos nuestra misión en la tierra. Yo antes, cuando era atea, me acuerdo, siempre me preguntaba, ¿qué hago acá? Me acuerdo que yo les conté, creo, tenía un profesor de literatura que era católico, creo, y me aplicaba la masa. Mis amigas, estaba dividido, la clase era una clase pequeña, eran pocos alumnos, y estaba dividida. A mí me tocaba literatura con este señor, y a las que les tocaba conmigo se escapaban, y yo a veces me olvidaba y me tenía que comer la clase. Y él me daba unas cátedras de catolicismo, y yo en ese tiempo era totalmente atea. No le entendía nada, no me interesaba nada de lo que hablaba y prefería que se callase. Pero con el tiempo, con los años, cuando yo tuve mi experiencia con Dios, me di cuenta que sí, que Dios es real. Pero una cosa, Dios es real a la forma de Dios. Dios es real siendo Dios. No es que nosotros agarro a Dios y lo moldeo como yo quiero, como me conviene, me lo meto en el bolsillo, lo saco, lo pongo, lo guardo. No, no es así. Nosotros no podemos administrar al Señor como se nos antoja. No es así. Entonces, si tú conoces a tu jefe, a tu líder, y no conoces tu misión, entonces tienes una vida como que no tiene significado, porque no le prestas atención, no te interesa, pues, tal vez o por lo que sea, pero hay algo que está faltando. Y si no sabemos de qué trata nuestra vida, no sabemos a quién pertenece, y no sabemos tampoco para qué vivimos, yo tuve esa disyuntiva años, siempre me preguntaba, ¿para qué vivimos? Además, en mi casa, que era bastante tétrica las cosas, yo todos los días decía, ay, por favor, otra vez, ¿sí? Y siempre, a veces con mi hermano, nos hablamos, ¿no? Y mi hermano me dice, ¿te acordás de esto? Ni me hables. Es así, cuando él me dice, yo le digo, no, sí, deja, ni me hables. Porque es verdad, hemos pasado por tantas cosas, que bueno, que a veces se hace como difícil hasta saber cómo contarlas, ¿no? Y esto es también un consejo para aquellas personas que buscan un compañero para la vida. Entonces, aunque uno busque un novio o un esposo, por arriba del esposo, del novio, de quien sea, está el maestro, y el maestro Jesús, no hay otro. Luego está nuestra misión, lo que el Señor quiere que hagamos. Y luego estoy yo, que puedo venir al Señor con mis cargas, con mis tristezas, con mis deseos, con mis anhelos, con mis esperanzas, con todo lo que Dios pone en mi corazón, que es para nosotros, ¿verdad? Algunos se saltean al maestro y luego cuando salen a la obra no saben cómo llegar al final, no saben cómo cumplir, porque eso es lo que tiene también. Si tú vas a servir al Señor, el Señor requiere que tú le sirvas de una manera que sea, que no me sale la palabra, como perfecta en alguna manera, sabiendo que nosotros no somos perfectos, pero que si nosotros nos vamos a jugar para entrar a funcionar dentro de la obra de Dios, obviamente hay muchas cosas que Dios va a cambiar en nosotros, porque tienen que cambiar. Porque no podemos hacer una cosa, no es lo mismo estar en tu casa haciendo una tortilla que estar en la iglesia haciendo otra cosa diferente que atañe y que afecta a todas las personas que se congregan, porque todas las personas que se congregan normalmente están esperando algo de Dios. Entonces no podemos darle a una persona que está esperando algo con avidez, porque lo quiere, porque lo necesita y tal vez a veces ni sabe cómo pedirlo, que a otra que está como de paso, ¿verdad? No es lo mismo. Sobre la tierra y el polvo, Pablo, que era el perseguidor, se convirtió en Pablo el predicador. ¿Se acuerdan que Pablo perseguía a la iglesia? Pero luego pasó a ser un predicador del evangelio, un maestro del evangelio. Y Pablo, el legalista, se convirtió en ¿quién? En Pablo el evangelista. Su propia justicia se cayó y él se rindió a Jesús.
Yo quiero que sepan que cuando Pablo se levantó del suelo, él era un hombre completamente distinto. Ya no era ese Saulo, era Pablo. Su vida se fue transformando radicalmente para Cristo. Es impresionante, porque de verdad todas las cosas que le pasaron y que él hizo y las cosas que vivió, es impresionante. Lo más importante para un hombre que se convierte no es lo que sucede durante la conversión. Cuando nosotros nos convertimos, claro que quedas en shock. A mí, yo me acuerdo que yo siempre, como les contaba, fui atea toda la vida, pero siempre me gustaban las películas estas de Navidad, ya se los debo haber contado, y una vez estaba sola en casa, y yo sí nunca creía, el profesor cuando me aplicaba la masa y me tenía ahí en la clase, yo le decía, ay, por favor, está así. Pero una vez estaba sola, no había nadie en casa, y era Semana Santa, y estaban dando algo de la crucifixión. Y en el momento que estaban, yo no sé cómo, porque lo habré visto no sé cuántas veces, montones cada año, ¿verdad? Lo pasan. Pero ese día empecé a llorar y no tenía consuelo, y no sabía ni por qué lloraba. Dice, lo único que me falta es picando loca. Entonces lloraba y lloraba y no podía parar de llorar. Y hasta un punto que quedé de rodillas así y solo podía llorar, no podía hablar. Y yo sentí la voz del Señor dentro de mí que me dijo, ahora sí me crees. Le tuve que decir, sí, ¿qué le voy a decir? No puedo, ¿cómo le voy a decir que no? ¿Cómo? Y sin embargo, muchas veces decimos que no en tonterías, pero tenemos que descubrirlas, no dejar que estén como abajo de la alfombra, porque Él no tiene nada escondido para nosotros, Él es todo para nosotros. Entonces, no importa qué experiencia conmovedora hayas tenido, sino hacia dónde te conmovió esa experiencia. Porque a veces puede ser como algo emocional, sí, pero cuando Dios quiere algo contigo, generalmente Dios te persigue, te va buscando, te va llamando, se te va poniendo en el medio. Porque Él no quiere que nadie se aleje de Él, Él no quiere que nadie se pierda, Él no quiere que nadie esté como si fuera, en Uruguay dicen, hijos y entenados, como los hijos verdaderos y los hijos que son recogidos porque o son huérfanos o lo que sea, o se van a vivir a los establecimientos, le dicen entenados. Este es hijo, este es entenado. Dios no tiene entenados, Dios tiene hijos e hijas. Entonces, cuando nosotros nos convertimos, eso trae como resultado un cambio en nuestra vida, como pasó con Pablo. Dice que en el pináculo de Jerusalén, Pablo estaba sentado en el techo de una pequeña casa en Damasco, y el gran líder religioso de ese tiempo estaba sin fuerzas, que ya era Pablo, el gran líder religioso. Dice que se sentó ahí por 3 días y por 3 noches sin hacer nada, además no podía ver, ¿se acuerdan? Que se había caído el caballo, bueno, todo eso. Pablo estuvo allá así por 3 días y 3 noches, como les dije. Y yo pensaba, no, yo me sentiría como, se me acabó la vida, ahora me quedo ciega, no soy ni de acá ni de allá. Él estaba completamente ciego. Y dice que 3 días y 3 noches estuvo ahí sentado sin poder ver nada, absolutamente nada. Pero dice la palabra que irónicamente podía ver todo, porque tenía la revelación del Señor. El Señor estaba tratando con él. Durante esos 3 días de oscuridad, él pudo darse cuenta de lo ciego que había sido todo el tiempo anterior. Y no pasa eso con nosotros. ¿Cuántas veces, hasta cosas mínimas, no nos damos cuenta y realmente estamos como desperdiciando? Él se pudo dar cuenta de todo eso aún en estos días oscuros, porque hay que estar ciego, que te lleven a un lugar donde sabes que nadie te quiere, salvo algunos, y debe ser feo, ¿no? Y dice, ¿cuánto malentendió Pablo a Jesús? ¿Cuánto se perdió del Mesías? Yo me hacía estas preguntas a mí. En este punto Pablo entendió, tengo que dejar mi religiosidad para obtener la justicia de Dios. Una cosa es ser religioso y otra cosa es ser creyente. Es muy diferente. Es diferente. Y fue durante esos 3 días que se dio cuenta que estaba tratando de ganar el cielo con sus propias fuerzas. A veces pasa, a veces hasta en la iglesia lo vemos, que la gente viene y quiere como destacar o mostrar su espiritualidad o lo que sea, como Fresidina, pero en realidad nosotros, a mí lo que me importa es que cuando Dios mira mi corazón, me apruebe. Porque después la aprobación de todo el resto, hasta la mía propia, bueno, puede ser o no, pero la aprobación de Él es.
lo que él aprueba es aprobado. Y dice que durante ese tiempo que él estaba pensando todo eso, él decía, he visto al Mesías, porque había visto a Jesús. Él se dio cuenta entonces que toda la ley, todos los profetas en realidad apuntaban, señalaban, dirigían, hasta el día de hoy dirigen, apuntan y señalan a Jesús, a Jesucristo. Él concluye en Filipenses 3, 7 al 8, por cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdidas por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. O sea, todo lo que hice hasta hoy, si desaparece, no me importa, pero yo quiero esto. Clarísimo lo tengo, muy claro. Todas las cosas materiales y la posesión que tenía no se comparaban ni se comparan con el amor de Jesús. No se comparan. Saulo de Tarso pasó a ser Pablo el apóstol. En Gálatas 1, 23 y 24 dice que solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, es Pablo el que cuenta, ¿no? Ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. O sea, este que nos perseguía y que nos quería poner en las mazmorras y hacer pasar mal todo el tiempo, este ahora está predicando el Evangelio. Y dice Pablo que glorificaban a Dios por él y en él. Y hay en este tema 3 periodos fundamentales. Uno, su cruzada para perseguir a los cristianos, en la vida de Pablo, ¿no? Porque estamos siempre hablando de Pablo. 2, su conversión a Cristo. 3, su llamado a predicarle a los gentiles. O sea, él venía con todo el pack. Le dijeron, bueno, lo tuyo es esto, así. El apóstol Pablo tuvo un encuentro único porque Dios ya le estaba preparando para una misión única, la de ser apóstol para los gentiles, que no debería ser tan fácil, porque si no se codeaban ni se miraban ni nada, deben haber tenido que tener su batalla para poder entrar, pero el Señor es el que abre las puertas, y el Señor iba delante de ellos. Su ministerio no fue solamente único, sino que fue totalmente divino, y por esa razón Pablo siempre defendía su apostolado, revelando que no había tenido contacto con los apóstoles enseguida, lo cual es verdad, sino que había recibido el Evangelio directamente de Dios. El Señor lo ministró. No fue porque había recibido una educación cristiana en un colegio cristiano o todo eso, sino que fue porque tuvo ese encuentro con Dios y pudo pasar por encima de todas las cosas y de todos los obstáculos. Cuando Dios te abre una puerta y Él la abre sabiendo que esa puerta es para ti, puede pasar lo que sea, pero si Él te dijo que esa puerta es para ti, Él la va a abrir, en el momento preciso la va a abrir. Y aunque después mirarás para atrás y verás todo lo que recorriste para llegar ahí, pero Dios te trajo ahí porque tiene un propósito para ti ahí. Y así es como caminamos con Dios, porque ahora es este propósito, pero más adelante puede ser otro propósito, porque no estamos quietos con las estatuas de la iglesia así. No, no estamos así. Nosotros tenemos una relación. Cuando nosotros hablamos entre nosotros, nos comunicamos entre nosotros, nos contamos cosas, si alguien está triste, lo abrazamos, si alguien está contento, nos gozamos, si tenemos ideas, las compartimos, ¿verdad? No estamos así como una momia. Dice en Gálatas 1, 15 al 20, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro, y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. O sea que cuando a Pablo le ofrecen este cargo, por llamarlo de alguna manera, superintendente de todas las iglesias de la zona, le dieron el cargo más grande, más alto. Y él no fue corriendo, ay, ahora voy a ver cómo voy a mandonear acá. No, él se fue a aislarse
Y estuvo todo ese tiempo larguísimo adorando y buscando a Dios para que cuando él saliera al ministerio, saliera realmente armado como debía ser, para que él saliera con todos los elementos que podían necesitar. Cuando él salió, él ya había pasado, porque los apóstoles también vivieron ese proceso de como 2 años que estuvieron preparándose, y Pablo lo hizo solo después. Lo lógico hubiera sido que Pablo hubiera ido a los apóstoles en Jerusalén, pero porque cuando uno se convierte lo primero que hace es ir a la iglesia. A veces no, a mí yo no quería ir y me arrastraron, me dijeron, vení para acá, y me llevaron. Pero es verdad, cuando nosotros nos convertimos y hay algo que nos inquieta, que queremos más, ¿verdad? Queremos más de Dios, queremos conocerle más, queremos saber más de cómo fue todo, y de cómo es, y de lo que vendrá, ¿verdad? Pero Pablo no fue, a Pablo el Señor lo guió de otra manera. Probablemente si él hubiera ido a Jerusalén, su ministerio hubiera sido igual al de los apóstoles y se hubieran quedado todos en Jerusalén, incluido Pablo. Pero el evangelio tenía que salir de ahí y tenía que ser algo que pudiera llevar a los gentiles. Pablo se preparó para llevar el evangelio a los gentiles. Dios estaba preparando a Pablo para este nuevo destino. Y es algo muy, muy fuerte también, porque una cosa es un judío ministrando a los judíos en esas épocas, estoy hablando. Y otra cosa es que de golpe a ese judío lo manden a ministrar a los gentiles. Supongo yo que la preparación y la visión y todo tendría que ser mucho más, no sé, con más cuidado, ¿no? Y en Gálatas 1:17 dice, no subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Es posible que Pablo haya permanecido en oración buscando a Dios y preparándose para su ministerio en Arabia. Seguramente allí, como hablábamos recién, él recibió el Evangelio. Los apóstoles originales, lo que decía antes, pasaron 3 años con Cristo, seguramente aprendiendo, ¿no? Tomando lecciones. Pablo tuvo la misma experiencia por 3 años, pero en el desierto en Arabia, y tiempo después. Luego volvió a Damasco, lo que podía ser para él un poco peligroso, porque los judíos de Damasco no querían saber nada de él, porque ellos sabían, sin que nadie se los contara, cómo los trataba él a todos, ¿verdad? Entonces, porque se separó de ellos, tampoco les hacía gracia, porque él se tenía, según ellos, quedarse con ellos, pero se separó de ellos. Por eso fue que él casi perdió la vida en Damasco. En Hechos 9, 22, 25 dice que Saulo, mucho se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasando muchos días, los judíos resolvieron en un consejo matarlo. O sea, nos molesta, vamos a matarlo. Entonces los discípulos que sabían lo que pasaba, lo bajaron por el muro descolgándolo en una canasta, porque si no lo iban a matar. Los seguidores de Pablo le protegieron y ayudaron a escapar. Y fue cuando él decidió irse entonces a Jerusalén. Y ahí encontró a Pedro y a Santiago, o sea, gente más como con la que se podía llevar un poco mejor, ¿verdad? Pero en medio de ese tiempo, Pablo ya estaba predicando el Evangelio. El Evangelio que Pablo recibió, lo recibió directamente de Dios. Y también demostraba él el poder del Evangelio. Supongo que se manifestaban las señales, las maravillas que Dios hacía. Estaba allí asombrando a los judíos. Y ellos comenzaron a ver que se convertía mucha gente por todas partes. Entonces, cuando fue de nuevo a Jerusalén, ninguno de los apóstoles quería conocerlo porque no estaban seguros de que todo eso que contaban de Pablo fuera verdad. Ellos pensaban que era como charla barata, historias, ¿no? Y fue a causa de Barnabás, que tuvo la oportunidad de conocer a Pedro y a Santiago. Ahora, ¿cómo sé yo todo esto? ¿Cómo sabe Benijo, que me pasó pila de apuntes, todo esto? ¿Cómo sabemos todo esto? ¿Cómo? El Espíritu. ¿Antes que el Espíritu? ¿Qué tenemos nosotros donde está todo esto? En la Biblia, en la palabra de Dios. Y sí, a veces en las dos cosas, porque a veces convergen. Porque todo está en la Biblia, solo hay que leerla.
La Biblia tiene mucho significado, mucho mensaje, pero tiene una cosa, que hay que leerla. Igual que cuando ponemos los audios, hay que escucharlos. Si miramos algo en el ordenador, hay que verlo también, ¿no? Dice que cuando Pablo estaba en Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero le tenían miedo y no creían que fuera un discípulo. Entonces Bernabé los trajo y entonces ahí se enteraron y se dieron cuenta de que verdaderamente era un discípulo. Y así fue como pudo ver lo que dije antes a Pedro y a Santiago por 15 días y luego, y así también se hizo como una familiaridad con los demás, ¿verdad? Y luego volvió a Tarso y pasó 2 ciudades, Siria y Cilicia. No era conocido en las iglesias de Judea que estaban en Cristo. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y se fueron a Antioquía, dice la palabra. Y se congregaron allí y empezaron a enseñar a mucha gente. La gente venía, la gente se animaba, la gente quería saber lo que pasaba. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Antes no se llamaban cristianos. Fue allí donde el apóstol Pablo finalmente encontró su destino y su llamado con los gentiles. Si a mí me preguntan ¿cuándo es verdadero el Evangelio? Decía, si me preguntan ¿cuándo es verdadero el Evangelio? ¿Cuál sería tu respuesta? Dice que la respuesta es verdadero cuando es el Evangelio que Pablo predica y todo lo que Pablo predicó está escrito en la Biblia. O sea, todas las promesas, todo lo que hay de Dios para nosotros, salvo cuando Dios nos habla, pero aún cuando Dios nos habla personalmente, eso que nos habla, eso que hace el Señor, está como encajonado de alguna manera o está siendo parte de algo que ya fue hecho, de algo que está hecho, que solamente tenemos que acercarnos y probar de lo que Dios está haciendo, ¿no? El Evangelio ahora ha sido confiado ¿a quién? A nosotros, a nosotros. Sí será importante, ¿no? A veces yo estoy haciendo estas cosas y me doy cuenta que de mis fallos. Y me pongo a llorar, porque digo, pero claro, qué horrible, ¿no? Como somos tan duros de acá de acá, y nos cuesta, porque nos parece que no somos, pero sí que somos. Por lo menos yo soy. No puedo decir que no soy un angelito, porque no es verdad. Entonces, lo que quiero decir es que a veces nosotros, ante las situaciones y todo, no nos detenemos y hacemos las cosas como sea, y eso va como horadando, ¿verdad? Va como lastimando. El Evangelio ha sido confiado a nosotros y es nuestra responsabilidad el sostener el Evangelio. No podemos esperar que el ayuntamiento sostenga el Evangelio o que salgan a predicar. No podemos esperar de los que no son creyentes que proclamen el Evangelio, porque no son creyentes. Inclusive hay gente que es creyente, pero hay cosas que ellos creen que nosotros no, y hay desfasajes entre todo eso, ¿no? Entonces nosotros debemos defender el Evangelio, debemos proclamar el Evangelio, porque hay poder en el Evangelio. Hay poder de Dios en el Evangelio. El Evangelio es el que cuando uno lo escucha, es como que se te abre algo, es como que se te abre una puerta, una ventana, algo que te revela maravillas, cosas que no habías visto antes, o que si las habías visto muchas veces las pasaste de largo, porque bueno, después lo veo. Esa es la típica mía, bueno, después lo agarro, después lo veo. Pero en realidad no es lo que Dios quiere, Dios quiere que vengas y lo veas, porque lo tengo acá para dártelo. Y nosotros a veces vamos y a veces no. Debemos defenderlo, debemos proclamarlo. Pablo escribió en Romanos 1, 16 y 17, porque no me avergüenzo del Evangelio. Y yo pensaba, ¿y nosotros nos avergonzamos? Yo espero que no, sinceramente. Pero me hice la pregunta, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por fe vivirá. En el Evangelio se revela la justicia de Dios. Justicia que es por la fe desde el principio y hasta el fin. No tengo que comprarle nada porque Dios no me está vendiendo nada.
No puedo ir con todos mis millones de euros, aunque me encantaría tenerlos, no puedo ir con todo a querer comprarme lo que no se está vendiendo. Y hay un precio a pagar, y ese precio a pagar es entregarse a Cristo, entregarse de verdad al Señor, abrazarse al Señor, no dejar... Yo me acuerdo que cuando me convertí tenía miedo, porque yo siempre fui así, muy veleta, de acá, de allá, y entonces yo tenía miedo de que me iba a salir, que me iba a querer salir. Yo me acuerdo que siempre oraba, Señor, yo sé que me voy a querer salir, no sé, 100, 200, 300, 900 veces, no me dejes. No me dejes salir, no me dejes salir. Siempre se lo pedía porque me conozco. Entonces pensaba, en algún momento me voy a aburrir y me voy a querer ir, pero el Señor me sostuvo. Aunque arrastrándome a veces, pero me sostuvo. Y eso para mí es algo que no hay un precio para pagar eso. ¿Con qué se paga eso? No se puede pagar con nada. Entonces, la palabra dice, el justo por fe vivirá. El justo vivirá por fe. Tan convincente como la conducta de Pablo, la conversión de Pablo y el llamado de Pablo puede ser, lo que realmente impactó, lo que realmente hizo algo inmenso en medio de todo y a la vista de todo, ¿qué piensan que fue? Referente a Pablo. Dice que tan convincente como la conducta de Pablo, la conversión de Pablo y el llamado de Pablo, que pueden ser tan convincentes, lo que realmente más me llegó a mí, dice, fue la transformación de su vida, de todo lo que Pablo hizo, lo que más, porque era algo que la gente lo había visto de una manera, se cae el caballo y es otro, es que es muy fuerte, uno lo dice así porque, claro, porque es una historia que conocemos y hemos oído, pero te imaginas estar ahí, que es algo poderoso, realmente fuerte. ¿Por qué? Porque testifica, da testimonio del poder transformador del Evangelio. Una vez que Pablo fue transformado desde su interior, su pasión y su búsqueda comenzó a cambiar en lo externo. Todo lo que tenía que ver como era él antes empezó a cambiar. Y todo ese cambio hizo que su nuevo maestro le trajera una nueva visión para su vida. Y el nuevo maestro es Jesús. Es Jesús. Me queda, mira ya, a ver. Sí. Pablo fue cambiado radicalmente, el perseguidor se convirtió en un predicador. El mayor misionero en contra de Cristo se convirtió en el mayor misionero de Cristo a causa de ese encuentro con el Evangelio. Nunca sabemos lo que puede pasar, lo que Dios puede hacer, ¿no? No se trata de una experiencia que has tenido, sino a dónde te lleva esa experiencia. A veces tenemos una experiencia y la contamos, pero no hacemos nada al respecto. Entonces se queda ahí. A veces si alguien la recuerda o alguien nombra o uno lee algo sobre eso, bueno, pero en realidad estas experiencias que tenemos son para caminar con Dios, no para quedarnos acordándonos qué lindo aquel día. Sí, aquel día fue lindo, pero hoy puede ser lindo, mañana puede ser lindo, pasado puede ser lindo, traspasado, dentro de 10 años puede ser lindo, si caminas con el Señor, ¿no? No es solamente lo que nos sucedió cuando vinimos a Cristo, hace unos años o ayer, sino que es lo que sucede después de venir a Cristo, lo que realmente importa. Cómo la persona se va transformando, se va cambiando y va siguiendo al Señor. Y el Espíritu Santo nos está desafiando a todos aquí. Así seas cristiano de hace 60 años o de hace 2 días. El Espíritu te está preguntando desde que te hiciste cristiano, ¿ha cambiado tu vida o cristiana? ¿Ha cambiado tu vida? ¿Ha cambiado tu vida radicalmente? ¿Tu carácter se ha transformado? ¿Estás tú como galvanizado, galvanizada, cubierto por la sangre, por la palabra, o sigues siendo la misma persona de antes? A veces tenemos áreas en las que nos descubrimos, ups, ¿y esto de dónde salió? Esto no debería estar acá. Pero es bueno que Dios nos muestre, porque si no, yo si no me muestra muchas cosas no me entero. Pero cuando Él me muestra, oh, sí, es verdad. ¿O sigue siendo la misma de antes? ¿Es tu palabra más bíblica? O sea, ¿tenemos más información de la palabra escrita? ¿Te pareces más a Cristo ahora?
en tu relación con la gente que te rodea, en tu relación con la familia, con la esposa, el esposo, los hijos. ¿Cómo está todo? ¿Cómo son las cosas en un antes y un después? ¿Eres más como Jesús con tus colegas, con la gente? Porque no se trata de ese encuentro con Jesús que tuviste hace años. Se trata de cómo es ahora, porque se supone que si yo tuve un encuentro con Jesús allá donde está la cocinita, todo este camino que vengo recorriendo, sigo con Jesús. Si no, me fui para otra parte. No estoy más. ¿Estás buscando las cosas de Dios en este tiempo o las cosas del mundo? Hay que plantearse estas cosas, porque a veces son muy sutiles. A veces nosotros pensamos que no, y de repente dices, no, pero sí, hay esto que no. Entonces, he visto muchos cristianos que dicen que profesan a Cristo, pero hablan como el mundo. Te molestas un poco y su lenguaje se vuelve muy colorido. Yo a veces digo pavadas y Santiago se ríe, pero a veces no quiero decir, no digo malas palabras, pero a veces me puede escapar y a veces digo broma, cualquier pavada y digo, no, eso no voy a decir. Porque nosotros vivimos, el poder transformador del Evangelio. Hay gente que dice que ama a Cristo, pero su estilo de vida es completamente diferente. Como una chica que una vez estaba diciendo cualquier cosa y haciendo cualquier lío con otra persona en la iglesia, y cuando le fui a decir, por favor, ¿pero qué estás haciendo? ¿Cómo vas a hacer eso? Y hablándole, no tratando ¿cómo se dice?, de apaciguar los ánimos y todo, se da vuelta y me dice, a mí que lo que le pase no me importa, como yo estoy aquí para que me ayudes a mí, lo que le pasa a ella, pero muy feo, muy mal, horrible. Y entonces hay gente que dice que ama a Cristo, va a la iglesia y se manda esas cosas, y más que les podría contar. Pero entonces uno dice, ¿qué pasa? Porque en todos lados reina, y esta es frase de Benijo, el dinero, el sexo y el poder. Y en Romanos 12:2 dice que nosotros no nos conformemos, a ver, lo tengo acá, ya estoy terminando. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea que el Señor ya nos dejó una manera de poder lograr eso, sin hacer inventos raros. No se trata de conocer todas las palabras del Evangelio, se trata de ser transformados, nosotros dejarnos transformar por el poder del Evangelio. Y también confiar en el poder transformador del Espíritu Santo, quien mora, vive adentro tuyo y adentro mío. Dice la palabra en Hechos, Pablo le dice a Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. O sea, fue algo que me impactó, pero no fui rebelde. Yo acepté y caminé como con él. Y no fui desobediente a la visión. Y en 2 de Timoteo dice, he peleado la buena batalla. Quiera el Señor que cada uno de nosotros pueda llegar a este día y poder decir así, he peleado la buena batalla, he sido de bendición, he ayudado, me he humillado, he aprendido, porque hay tantas cosas que Dios quiere darnos y a veces no las recibimos porque no sabemos cómo. Entonces es bueno ponernos delante de Dios y preguntarle, ¿cómo? ¿Cómo quieres que hagamos las cosas, Señor? Y sabiendo, como sabemos, que nosotros debemos humillarnos delante de Dios. Amén. Padre Santo, yo te doy gracias, Señor, por esta palabra que me ha sido de tremenda bendición recordar, Señor, cómo abrir los roperos y sacar lo que hay dentro, Señor. Gracias, porque tú nos amas tanto, Padre. Yo te doy gracias por Nuni, por Irmi, por Valentina, por José, por Rocco, por Ketty, por Adi, por Dana, por esposa de Rocco, por las niñas, Padre, por mí, por mi familia, por mis hijos, Señor amado. Ayúdanos, Sandra, esposa de Rocco, perdóneme, pero estoy vieja. Ayúdanos, Señor amado, a valorarnos unos a otros, ayúdanos a buscar esos tesoros que tienes para nosotros y ayúdanos a apoderarnos de ellos, porque así el día de mañana, cuando alguien venga, va a tener muchas cosas
para recibir, Señor, de las que tú nos has dado y nos sigues dando, Padre. Nosotros te amamos y aunque somos poquitos, queremos darte todo, Señor, porque queremos ver cómo tú te mueves, queremos ver las grandes cosas que tú harás, Señor. Queremos ver tu amor moviéndose, tu amor obrando en medio de este pueblo, en medio de nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Padre, a entregarte cada día más de nosotros, porque tú harás cosas maravillosas con todo lo que te damos, Señor. Ayúdanos a dar más de nosotros, ayúdanos a rendirnos. En el nombre de Jesús, gracias, Señor.